El disparo no se ve, pero se escucha. Un sonido seco atraviesa la selva y después nada. Ni aves, ni insectos, ni movimiento. En la naturaleza el silencio no es calma, es advertencia. En algún lugar, algo que llevaba años dominando ese territorio acaba de desaparecer del equilibrio. No murió, tampoco escapó ilesa. Simplemente dejó de ser visible. Y cuando eso ocurre, la selva empieza a cambiar. Horas más tarde, a kilómetros de distancia, alguien observa una pantalla. No ve sangre, no ve un cuerpo, solo nota una ausencia imposible de ignorar. Donde siempre hubo pasos, ya no hay rastro. Donde había vida, ahora hay un vacío inquietante. Lo que ocurrió después no fue inmediato. Fue lento, dolorosamente lento. Hambre, debilidad, un cuerpo diseñado para cazar que ya no puede hacerlo. Y entonces aparece la contradicción más incómoda de todas. La misma especie que causó el daño es la única que podría evitar el final. No por compasión, no por heroísmo, sino porque algunas pérdidas son demasiado grandes para ignorarlas. Esta no es una historia sobre un rescate, ni sobre culpa, ni sobre redención humana. Es la historia de un límite y de lo que ocurre cuando alguien o algo se atreve a cruzarlo. Antes del disparo, la selva respiraba con normalidad. El amanecer llegaba como siempre. Primero el murmullo bajo de los insectos, luego las aves marcando el territorio con cantos breves y finalmente la luz filtrándose entre hojas viejas y nuevas. Nada anunciaba que ese equilibrio estaba a punto de romperse. Aruna ya estaba despierta. Era una onza, una hembra adulta en plenitud. Su cuerpo no necesitaba demostrarse. La fuerza estaba distribuida con precisión, hecha para durar. Avanzaba sola, como viven los grandes felinos, siguiendo senderos que no existen para otros ojos. Donde ella caminaba, la selva se ordenaba. No había prisa. La prisa es para los débiles. Cada paso era una decisión. Cada pausa, una lectura del mundo. El olor de una presa reciente, la humedad alterada por un cuerpo que pasó antes del amanecer, el leve temblor de hojas que delataba movimiento. Aruna no perseguía, esperaba. La selva no le ofrecía oportunidades, se las concedía. Las presas lo sabían sin verla. Algo cambiaba en el aire cuando ella estaba cerca. Los sonidos se apagaban, los caminos se torcían. El equilibrio dependía de esa presencia invisible. Aruna no pensaba en el territorio como algo que pudiera perderse. No concebía la fragilidad. Para ella, la selva no era un lugar, era una extensión de su propio cuerpo. Había nacido allí, había cazado allí, había sobrevivido allí. Y hasta ese momento nunca había fallado. La onza se detuvo junto a un claro. El suelo estaba húmedo, perfecto para amortiguar el peso de un salto. Sus músculos se tensaron apenas, lo justo. Delante, una presa bajaba la guardia. El mundo se redujo a distancia, ángulo y tiempo. Entonces ocurrió algo que no pertenecía a la selva. No fue un olor, no fue un sonido natural, no fue una señal que su instinto pudiera reconocer del todo. Un ruido extraño, seco, que no venía de un animal ni del clima. Un ruido que no anunciaba pelea ni huida, sino algo distinto, artificial, ajeno. Arjuna giró apenas la cabeza. Ese pequeño gesto, mínimo, casi imperceptible, fue suficiente para romper la sincronía perfecta que había mantenido durante años. La selva, que siempre hablaba su idioma, guardó silencio. Y en ese instante suspendido, cuando todo parecía contener la respiración, algo invisible se dirigía hacia ella a una velocidad imposible de esquivar. Aruna no tuvo tiempo de entenderlo. Solo sintió el impacto. El cuerpo que había dominado ese territorio retrocedió por primera vez. No cayó, no rugió,
Pero algo esencial se quebró en el interior de esa maquinaria perfecta, un dolor nuevo, profundo, que no respondía a ninguna regla conocida. La presa escapó, los sonidos no regresaron, el aire se volvió pesado. Aruna se internó en la vegetación, avanzando con una urgencia que no conocía. Cada paso era más lento, cada respiración más costosa. La sangre, caliente, se mezcló con la tierra oscura sin que nadie la viera. En la selva, mostrar debilidad es desaparecer. Y mientras el día avanzaba como si nada hubiera ocurrido, la dueña del silencio se alejaba herida, cargando un daño que no sabía nombrar, pero que iba a cambiarlo todo. Aruna no murió aquel día, y en la selva eso no siempre es una buena noticia. Se internó entre la vegetación sin correr, sin huir en pánico. Su instinto todavía funcionaba. El cuerpo, en cambio, comenzaba a fallar de una forma nueva, desconocida. No era una herida visible, de las que sangran y se cierran. Era algo más profundo, algo que alteraba el equilibrio interno. Avanzó durante horas. Cada paso exigía más esfuerzo que el anterior. No lo suficiente como para detenerse, pero sí para cambiar el ritmo. Aruna, que siempre se movía con exactitud, empezó a corregirse a sí misma. Apoyaba mal una pata, ajustaba el peso, volvía a intentar. El dolor no gritaba, advertía. Eligió un lugar cubierto, lejos de los senderos habituales. Se recostó contra la tierra húmeda, usando el frío del suelo para contener la sensación que recorría su cuerpo. En la selva, detenerse solo tiene sentido si sirve para continuar después. Esperó. El mundo siguió funcionando sin ella. Los insectos retomaron su canto. Un ave cruzó el dosel. Nada indicaba que una de las piezas principales del territorio estaba dañada. Cuando el hambre apareció, Aruna ya estaba más débil. El hambre era una señal conocida, una presión constante que siempre había resuelto de la misma manera: cazar, levantarse, medir, atacar. Pero esta vez, el cuerpo no respondió como debía. Esa noche lo intentó. Siguió un rastro corto, fácil, una presa que antes habría sido segura. Se acercó con cuidado, controlando la respiración. Se tensó, saltó, falló. No por falta de cálculo, sino por falta de respuesta. El salto fue corto. El cuerpo cayó pesado. La presa huyó sin dificultad. Aruna se quedó inmóvil unos segundos, procesando algo nuevo, la posibilidad de que su cuerpo ya no fuera suficiente. No hubo rabia, no hubo sonido, solo una retirada lenta hacia la espesura. La segunda noche fue más clara. El hambre ya no era una advertencia, sino una exigencia. Volvió a intentar cazar, volvió a fallar. Cada intento le costaba energía que no recuperaba. En la selva, ese intercambio tiene un solo desenlace posible. Los días empezaron a perder forma. Aruna se movía menos. Dormía más, no por descanso, sino por agotamiento. Su pelaje, antes denso y limpio, empezó a opacarse. Las pequeñas heridas tardaban más en cerrar. El cuerpo estaba consumiendo sus propias reservas. Aún así, no abandonó. Se levantaba cuando podía. Caminaba distancias cortas, olfateaba, evaluaba, intentaba. El instinto seguía intacto, pero el cuerpo ya no lo acompañaba. Eso es lo que mata primero a un depredador, no la herida, sino la contradicción. La selva empezó a notarlo. Los senderos habituales quedaron intactos durante demasiado tiempo. Algunas presas comenzaron a moverse con más confianza. Otras ocuparon zonas que antes evitaban. El territorio seguía ahí, pero había perdido a quien lo ordenaba. Aruna eligió un refugio natural bajo raíces entrelazadas. Desde allí observaba sin ser vista. Permanecía largas horas sin moverse, ahorrando energía. Cada respiración era lenta, medida. Un día pasó sin intentar cazar. Luego otro.
No porque hubiera renunciado, sino porque el cuerpo no le ofrecía alternativas viables. El calor se volvió más pesado, la respiración más corta, el dolor constante. No aumentaba, pero tampoco se iba. Se había instalado. Un buitre cruzó alto el cielo. No descendió, aún no. Esa noche, Aruna volvió a levantarse. El olor de una presa llegó hasta ella, débil, tentador. Avanzó con dificultad. Se acercó lo suficiente para verla. Calculó la distancia. El cuerpo dudó. El salto fue incompleto. Cayó de lado, golpeando el suelo con más fuerza de la necesaria. El aire salió de sus pulmones en un sonido breve. Intentó incorporarse de inmediato. No pudo. Permaneció tendida unos segundos más de lo habitual. El mundo giró apenas. La selva seguía ahí, indiferente. Nadie acudía. Nadie acudiría. Aruna logró ponerse en pie al final, pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de hambre o dolor. Era el inicio de una vulnerabilidad que no admite testigos. En la selva, mostrar debilidad es desaparecer. Y mientras la noche avanzaba sin interrupciones, la dueña de aquel territorio seguía moviéndose en silencio, cargando un daño que no podía curarse solo, sin saber que su ausencia empezaba a ser más peligrosa que cualquier herida. La selva no se vacía de un día para otro. Primero, se vuelve extrañamente normal. Los animales siguen apareciendo. Las cámaras siguen grabando. Los senderos continúan ahí. Para cualquiera que mire rápido, nada parece fuera de lugar. Pero para quien ha pasado la vida observando, hay señales que no se confunden. Miguel las conocía bien. Era guardabosques desde hacía más de 20 años. No había llegado a la selva buscando aventuras ni historias que contar. Había llegado para quedarse, para vigilar, para poner límites donde nadie más quería hacerlo. Su trabajo no consistía en salvar animales uno por uno, sino en evitar que el equilibrio se rompiera sin que nadie lo notara. Miguel conocía ese territorio como se conoce una rutina larga, sin emoción, pero con atención constante. Sabía qué animales aparecían en cada zona, a qué horas, en qué estaciones. Sabía cuándo un registro era normal y cuándo no. Pasaron varias semanas desde el disparo. Por eso, algo empezó a inquietarlo. En una región amplia, históricamente dominada por una onza adulta, las cámaras seguían funcionando, pero los patrones habían cambiado. Las presas aparecían con más frecuencia. Caminaban más tiempo en espacios abiertos, se detenían donde antes no lo hacían, y la onza no estaba. Al principio Miguel pensó en una coincidencia, una cámara mal ubicada, un fallo técnico. Revisó otros dispositivos, comparó fechas, días enteros. El resultado fue el mismo: demasiado silencio. Una onza no abandona su territorio sin motivo, mucho menos una hembra adulta en plenitud. Cuando eso ocurre, no suele ser una decisión, suele ser una consecuencia. Miguel ya había visto ese patrón antes. Años atrás, otro animal había desaparecido de forma similar. No hubo cuerpo, no hubo pruebas claras, solo una ausencia que creció hasta hacerse definitiva. Desde entonces, Miguel aprendió a no esperar confirmaciones evidentes. Siguió revisando, y entonces apareció algo más. En una de las grabaciones nocturnas, casi al fondo del encuadre, se distinguía una luz breve, artificial, un destello que no pertenecía a la selva. En otra cámara, días después, una silueta humana cruzando fuera de los senderos permitidos. Luego, un fogonazo seco, corto, inconfundible. Después de eso, nada. Miguel cerró los ojos unos segundos. No necesitó ver al animal herido. Sabía lo que significaba. La caza furtiva rara vez deja escenas claras. La mayoría de las veces deja vacíos. Y ese vacío ya estaba afectando a todo el territorio. Activó los protocolos con calma, sin urgencia visible, sin dramatismo.
informó a los equipos especializados, compartió coordenadas, patrones, registros. No pidió un rescate inmediato, pidió una verificación. Mientras tanto, Aruna seguía luchando sola. Miguel no la conocía por nombre, no sabía su historia, no la había visto nunca en persona, pero conocía su función y sabía que, si seguía ausente, el daño no sería solo para ella. Pasaron algunos días más. Los equipos comenzaron a rastrear la zona indicada. Avanzaron despacio, leyendo el terreno. No buscaban un animal muerto, buscaban señales de debilidad, huellas irregulares, rastros incompletos, sangre seca mezclada con barro. La encontraron. Aruna estaba recostada bajo un entramado de raíces, casi invisible, el cuerpo adelgazado, la respiración rápida, el instinto aún presente, pero atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Cuando percibió movimiento humano, intentó levantarse. No pudo, cayó de lado, volvió a intentarlo. El esfuerzo fue inútil. El sonido que escapó de su garganta no fue una amenaza, fue un reflejo. Los hombres se detuvieron. Nadie se acercó de inmediato. Sabían lo que tenían delante. No era un animal indefenso. Era una onza herida, todavía peligrosa, todavía salvaje. Miguel llegó más tarde. No se aproximó demasiado. Se quitó el sombrero y observó desde la distancia correcta. La postura del cuerpo, el ritmo de la respiración, la forma en que incluso debilitada intentaba mantenerse alerta. No sintió alivio, sintió peso. Intervenir significaba alterar un proceso natural. No hacerlo significaba aceptar una muerte lenta que no había sido natural en absoluto. Miguel ya había tomado decisiones difíciles antes. Sabía que no todas terminaban bien. Sabía que algunos animales no regresan, aunque se haga todo correctamente. Aún así, no dudó. Dio la orden. El tranquilizante fue preciso, rápido. El cuerpo de Aruna resistió unos segundos más antes de ceder. Cuando cayó inmóvil, la selva pareció contener la respiración. Miguel no celebró, no se permitió esperanza. Sabía que lo más difícil no había pasado. Lo más difícil apenas comenzaba. Porque salvar la vida de una onza es solo el primer paso. Lo verdaderamente complejo es devolverle la capacidad de vivir sin depender de nadie. Y mientras Aruna era preparada para el traslado, Miguel entendía algo con claridad absoluta. Esa decisión iba a acompañarlos a ambos durante mucho tiempo. El primer contacto no fue visual, fue sonoro, un chasquido breve, una rama quebrándose bajo un peso mal distribuido. Luego, el silencio tenso de quienes saben que están entrando en territorio que no les pertenece del todo. Aruna permanecía inmóvil, no porque hubiera decidido rendirse, sino porque su cuerpo había agotado todas las opciones posibles. La respiración era rápida, superficial. El dolor seguía ahí, constante, como un recordatorio de que algo en su interior ya no funcionaba como debía. El olor humano llenó el aire. Para la onza no había diferencia entre intenciones. No existía el concepto de ayuda. Solo existía la certeza de que estaba siendo rodeada, que no podía huir, que no podía atacar. La selva, por primera vez, no tenía una respuesta para ofrecerle. Los hombres avanzaron con cuidado extremo. Cada movimiento era medido. Nadie hablaba más de lo necesario. No había prisa visible, pero el tiempo se sentía pesado, comprimido. La vieron, no como se ve a un trofeo, no como se ve a una amenaza. La vieron como lo que era, un animal salvaje en estado crítico, aún peligroso, aún digno, aún completamente ajeno a cualquier idea humana de rescate. Aruna intentó incorporarse cuando sintió la cercanía. El cuerpo reaccionó tarde, cayó de nuevo. Un gruñido bajo escapó de su garganta, no como advertencia, sino como reflejo. Nadie respondió. No hubo gritos, no hubo armas levantadas, solo distancia y respeto. El dardo tranquilizante fue rápido,
preciso, diseñado no para dominar, sino para detener el daño mayor. El cuerpo de Aruna resistió unos segundos más. Luego, el mundo empezó a disolverse. Para ella, la selva no desapareció de golpe. Se apagó como una luz que se aleja lentamente. Cuando el cuerpo dejó de moverse, los hombres se acercaron por primera vez. La inspección fue mínima, profesional. Una herida profunda, antigua, infectada. El proyectil no había matado, había condenado. Uno de ellos negó con la cabeza en silencio. No era sorpresa, era confirmación. Aruna fue colocada sobre una camilla improvisada. Su peso, aún reducido por la pérdida de masa muscular, imponía respeto. Cada músculo hablaba de lo que había sido, de lo que todavía podía ser, si el tiempo lo permitía. La selva observó sin intervenir. Mientras avanzaban hacia el punto de extracción, algo quedaba claro para todos. Esto no era un rescate heroico, era una decisión incómoda, una interferencia directa en un proceso que, según las reglas naturales, ya estaba en marcha. Y sin embargo, nadie dudó. Miguel llegó más tarde. No fue el primero en verla. No necesitaba serlo. Había pasado años mirando rastros, ausencias, señales indirectas. Verla allí, inmóvil, no despertó alivio inmediato. Despertó una responsabilidad silenciosa. No se acercó demasiado, no la tocó. Observó la respiración, el ritmo, la forma en que incluso sedada mantenía tensión en el cuerpo. Aruna no estaba rendida, estaba detenida. El traslado fue largo. El sonido del helicóptero cortó el aire de la selva como un objeto extraño, violento, imposible de ignorar. Las copas de los árboles se agitaron, los animales huyeron. El equilibrio se alteró una vez más. Aruna no lo percibió. Para ella, el mundo era ahora una secuencia fragmentada de sensaciones borrosas. Movimientos sin referencia, olores nuevos, vibraciones desconocidas. Cuando despertó, la selva ya no estaba allí. Había tierra, había vegetación, había sonidos naturales, pero algo faltaba. El espacio era amplio, sí, abierto, también, pero no era suyo. El aire no traía las mismas historias. Los olores no marcaban territorio. Era un lugar que imitaba la selva, sin serla. Aruna se levantó con dificultad. Dio un paso, luego otro. El dolor seguía ahí, aunque amortiguado. Se detuvo. Observó. No había presas libres. No había amenazas visibles. No había caminos conocidos. Había límites. Ese fue el primer momento real de desconcierto. No miedo, no confusión humana, sino algo más primario, la ruptura total de referencias. Mientras tanto, detrás de estructuras que no podía ver, humanos observaban a distancia, sin contacto, sin voces, sin intentos de calma artificial. La consigna era clara: intervenir lo mínimo, corregir lo necesario, retirarse. Aruna no debía acostumbrarse, debía sobrevivir. Las evaluaciones médicas confirmaron lo evidente. La herida había dañado estructuras clave. Sin intervención, no habría vuelto a cazar. Sin cazar, no habría vivido. La cirugía no fue una promesa, fue una apuesta, horas de trabajo preciso, silencioso, manos humanas intentando reparar lo que manos humanas habían roto, directa o indirectamente. Cuando terminó, nadie celebró, porque la parte difícil no era salvarle la vida. La parte difícil era devolverle la condición de onza, y eso no podía lograrse en una mesa de operaciones. Aruna despertó sola. No había miradas, no había voces, solo un cuerpo dolorido y un espacio extraño. La selva, su selva, quedaba lejos. Y aunque aún no podía saberlo, el mayor desafío no sería sanar la herida, sino recordar cómo vivir sin depender de nadie. Aruna despertó sola. No había voces, no había miradas, no había contacto.
Eso no era un descuido, era una decisión. El cuerpo tardó en responder. Primero volvió el oído, atento a cualquier señal de peligro, luego el olfato, buscando referencias conocidas. El aire era húmedo, vegetal, pero distinto. Faltaban capas, faltaba historia. Cuando abrió los ojos, el espacio parecía amplio. Había árboles, sombra, desniveles, tierra real bajo las patas. A simple vista, podía confundirse con la selva. Pero Aruna no necesitaba verla para saberlo. Ese lugar no era suyo. Se incorporó con cuidado. La herida seguía allí, contenida, estable. El dolor ya no dominaba cada movimiento, pero obligaba a medirlos. Caminó unos metros, marcando el suelo con cautela. No había rastros antiguos, ninguna huella superpuesta, ningún olor persistente. La selva verdadera guarda memoria. Este lugar no. El santuario no era una jaula. Tampoco era libertad. Era un espacio de transición, creado para un solo propósito: permitir que un animal salvaje se recuperara sin perder lo que lo hacía salvaje. Durante los primeros días, Aruna se movió poco, no por debilidad, sino por observación. Cada felino que sobrevive aprende primero a leer el territorio. Aquí, las respuestas no eran claras. Los límites existían, aunque no siempre se veían. La comida apareció sin anuncio. No llegó de manos humanas. No fue ofrecida. Fue dejada a distancia en lugares variables, sin horarios fijos. Aruna la encontró por olor, como siempre. Comió con prudencia. Comer demasiado rápido nunca es una buena idea cuando el mundo ha cambiado. Las curaciones se realizaron sin contacto directo. Barreras visuales, distancia, silencio. Los humanos evitaban cualquier interacción innecesaria. Sabían que acostumbrarla a la presencia humana podía arruinar todo el proceso. Aquí nadie intentaba calmarla. Nadie intentaba ganarse su confianza, porque ese no era el objetivo. Pasaron varios meses. Con el tiempo, el cuerpo empezó a responder mejor. La herida cerró de forma estable. El peso comenzó a regresar lentamente. Los músculos recuperaron tono. El dolor retrocedió hasta convertirse en una señal ocasional, no constante. Y con el cuerpo regresó algo más: el impulso. El hambre volvió a ser clara, definida. No una carencia prolongada, sino una señal que empuja a actuar. Y cuando el hambre vuelve a su forma natural, despierta a la cazadora. Entonces cambiaron las reglas. La comida dejó de aparecer muerta. Una mañana, Aruna percibió movimiento real dentro del recinto. Un sonido distinto, un latido ajeno. Una presa viva había sido liberada, no para entrenarla, sino para comprobar algo esencial. Si no podía cazar sola, nunca podría regresar a la selva. El cuerpo reaccionó antes que cualquier pensamiento. Aruna se agazapó, midió la distancia, esperó, saltó, falló. El salto fue corto, el aterrizaje pesado. La presa escapó. Aruna permaneció inmóvil unos segundos, respirando con fuerza. No hubo frustración, solo ajuste. Volvió a intentarlo más tarde, y otra vez. En el santuario nadie corregía esos errores. Se permitían, porque en la naturaleza fallar es parte del aprendizaje, no una excepción. Hasta que el cuerpo recordó. El salto fue más limpio, el cálculo mejor, el contacto suficiente. Aruna cazó. Comió en silencio, cubierta de tierra y sangre, sin testigos visibles. No hubo recompensa extra, no hubo facilidades, solo la confirmación de que el instinto seguía intacto. Desde la distancia, los humanos observaban sin intervenir, registraban datos, evaluaban comportamientos, no buscaban éxito rápido, buscaban consistencia. Con el tiempo se añadieron nuevos estímulos, vehículos que pasaban a distancia, sin detenerse, sonidos mecánicos que no traían comida ni amenaza. Aruna aprendió a tolerarlos, no a asociarlos.
a ignorarlos cuando no representaban riesgo. Eso también era necesario, porque la selva a la que regresaría no estaba aislada del mundo humano. El santuario seguía siendo un lugar extraño, seguro, pero incompleto. Un espacio donde la vida era posible, pero no definitiva. Aruna ya no estaba herida, ya no estaba débil, y aún así, algo era evidente para quienes la observaban desde lejos. Ese territorio prestado empezaba a quedarle pequeño. Cuando una onza vuelve a cazar con regularidad, cuando recupera fuerza y precisión, permanecer demasiado tiempo contenida deja de ser protección y empieza a ser un riesgo. La selva real seguía ahí afuera, esperando. Y pronto, la pregunta dejaría de ser si Aruna podía sobrevivir. La verdadera pregunta sería si alguien se atrevería a dejarla ir. No fue un día especial. No hubo señales claras que anunciaran que había llegado el momento. Ningún cambio brusco en el comportamiento de Aruna, ningún evento extraordinario. Solo una acumulación de datos, observaciones y silencios que juntos empezaban a pesar. Habían pasado casi 8 meses desde el rescate. Aruna cazaba con regularidad, no siempre con éxito, y eso era buena señal. Mantenía distancia de las estructuras, no buscaba a los humanos, no respondía a los sonidos mecánicos con pánico, pero tampoco con curiosidad. Se movía como debe moverse una onza adulta que comparte un territorio cada vez más fragmentado. Desde el punto de vista técnico, cumplía los criterios. Desde el punto de vista humano, no era tan sencillo. Liberar a un animal así no es un acto de confianza, es un cálculo. Uno que se hace sabiendo que no habrá una segunda oportunidad. Si algo sale mal, no hay corrección posible. Los informes eran claros, pero no definitivos. Había una observación que inquietaba al equipo. En uno de los últimos intentos de caza, Aruna había fallado 2 veces seguidas antes de lograr una presa. No era anormal, pero tampoco era ideal. En la selva real, 2 errores consecutivos pueden marcar la diferencia entre vivir y desaparecer. La pregunta empezó a repetirse sin necesidad de decirse en voz alta: ¿ya es suficiente o todavía no? Miguel leyó los reportes con atención, no buscaba garantías, sabía que no existían, había participado en reintroducciones que habían terminado bien y en otras que no. Algunas veces el animal no sobrevivía, otras simplemente dejaba de aparecer. No siempre se obtiene una respuesta. Miguel se quitó los lentes y apoyó las manos sobre la mesa. El santuario había cumplido su función. Eso era indiscutible. Pero cuanto más tiempo permaneciera Aruna allí, mayor sería el riesgo de algo distinto, que se adaptara demasiado. Un animal salvaje no necesita comodidad, necesita incertidumbre. Mantenerla protegida por más tiempo podía parecer prudente, pero también podía robarle la ventaja más importante: reaccionar sin pensar. La discusión fue breve y silenciosa. No hubo votos, no hubo entusiasmo, solo una conclusión compartida. Esperar más no haría la decisión más segura, solo la postergaría. El collar GPS estaba listo, ligero, discreto, no diseñado para guiar ni controlar, solo para observar. Un último vínculo entre 2 mundos que nunca deberían tocarse demasiado. La mañana elegida fue tranquila, sin lluvia, sin calor extremo, el tipo de día que no interfiere más de lo necesario. Aruna fue guiada hacia el recinto de liberación sin verla directamente. El procedimiento era preciso, rápido, sin palabras innecesarias. El contacto visual se evitó hasta el final. Cuando el collar fue colocado, Aruna se tensó apenas. 1 segundo. Luego se calmó. El peso era mínimo comparado con todo lo que había cargado antes. El portón aún no se abría. Del otro lado, el aire era distinto, más denso, más antiguo, cargado de olores superpuestos, historias ajenas, presencias invisibles.
La selva real no se presenta con cuidado, abruma, exige. Aruna se detuvo frente a la estructura metálica, no retrocedió, tampoco avanzó. Olfateó el suelo, levantó la cabeza, escuchó, ni siquiera las aves se movieron. El cuerpo estaba listo, pero el momento no se decide solo con músculos. Detrás nadie se movía. Miguel observaba desde la distancia correcta. No buscaba una reacción específica. Sabía que ese instante no podía forzarse. Si Aruna dudaba demasiado, significaría algo. Si salía de inmediato, también. El portón comenzó a abrirse lentamente. El sonido fue extraño, ajeno al entorno. Un recordatorio final de que ese límite no pertenecía a la selva. Aruna dio un paso hacia adelante. Se detuvo. Durante unos segundos largos, el tiempo pareció comprimirse. No había forma de saber qué ocurriría después. Ningún informe podía predecirlo. Ninguna experiencia pasada servía como garantía. Entonces, sin prisa, sin explosión de movimiento, Aruna avanzó de nuevo. El suelo cambió bajo sus patas. El aire golpeó distinto en el rostro. La vegetación se cerró frente a ella sin orden ni permiso. La onza cruzó el umbral. No miró atrás, no aceleró, no desapareció de inmediato. Se internó en la selva real como si siempre hubiera pertenecido allí. El portón quedó abierto unos minutos más. Nadie habló. Nadie celebró. La decisión ya estaba tomada. A partir de ese momento, cualquier resultado sería definitivo. Miguel respiró hondo y se dio la vuelta. Sabía algo que no todos aceptan con facilidad. Liberar no es el final de una historia. Es el momento en que la historia deja de pertenecernos. Y ahora solo quedaba esperar y ver si la selva estaba dispuesta a recibir de vuelta aquello que casi pierde. El portón quedó abierto, no de par en par, solo lo suficiente. Aruna no avanzó de inmediato. El mundo del otro lado no era una promesa, era una avalancha de información. Olores superpuestos, huellas frescas y antiguas, corrientes de aire que no obedecían a ningún límite humano. La selva real no invita, exige. La onza bajó la cabeza y olfateó el suelo una vez más. Sus bigotes captaron vibraciones mínimas. El cuerpo estaba tenso pero estable. No había miedo, había cálculo. Detrás nadie se movía. Los humanos habían aprendido que el último error posible era interrumpir ese momento. No había gestos, ni susurros, ni cámaras levantadas. Solo espera. La espera correcta. Aruna dio un paso. El suelo cambió bajo sus patas. No era más firme ni más blando. Era distinto, vivo, impredecible. Cada centímetro traía una historia que no conocía y que tendría que aprender a leer rápido. Se detuvo. Miró hacia atrás por última vez, no como despedida. Los grandes felinos no miran atrás para recordar. Miran para evaluar amenazas. No encontró ninguna. El segundo paso fue más largo, el tercero, definitivo. Aruna cruzó el límite. Su cuerpo desapareció entre la vegetación sin ruido, como si nunca hubiera estado contenida. Las hojas se cerraron tras ella. El portón quedó abierto unos minutos más, inútil ya. Luego volvió a cerrarse. La selva había recuperado algo. No hubo aplausos. No hubo alivio inmediato, solo una certeza incómoda. A partir de ahora, todo dependía de ella. Los primeros días fueron los más peligrosos. El collar GPS enviaba señales breves, puntuales, movimiento constante, recorridos largos, paradas estratégicas. Aruna no se había quedado cerca, no había dudado, había avanzado como hacen los que pertenecen. Cazó pronto, no siempre con éxito, pero cazó, marcó territorio, evitó zonas humanas, aprendió rutas nuevas, se cruzó con otros depredadores, compitió, se impuso cuando fue necesario, retrocedió cuando convenía. Nada extraordinario, nada heroico. Vida. Las semanas pasaron. Miguel seguía revisando datos como siempre. No buscaba confirmación emocional, buscaba coherencia.
El patrón de Aruna se volvía más claro con el tiempo. Una hembra adulta, funcional, dominante, justo lo que la selva había perdido. Un día, meses después, Miguel volvió a sentarse frente a las cámaras trampa. Era rutina, café frío, pantallas que no prometían nada especial. Revisó imágenes al azar, como había hecho miles de veces. Animales comunes, movimientos nocturnos, sombras. Entonces, en una de las grabaciones, algo se detuvo. La cámara captó una figura cruzando el encuadre con una seguridad inconfundible. El cuerpo lleno, el paso firme, el patrón único de manchas que ningún otro animal podría replicar. Aruna. No miró a la cámara, no se detuvo, no posó. Apareció y desapareció en segundos, como debe hacerlo un depredador real. En la siguiente secuencia, horas después, volvió a aparecer. Esta vez no estaba sola. Miguel no amplió la imagen de inmediato. Sabía lo que estaba viendo incluso antes de procesarlo del todo. Un cuerpo más pequeño, siguiendo a distancia, aprendiendo, observando. No había pruebas concluyentes, no había certeza científica todavía, solo indicios. Pero los indicios eran suficientes. La selva no solo había recuperado a una onza, había recuperado continuidad. Miguel apagó la pantalla cuando terminó el turno. No sonrió, no celebró. Se levantó y salió, como siempre. Su trabajo no era ser testigo del resultado final, sino asegurarse de que el proceso tuviera una oportunidad. Afuera, la selva seguía respirando. En algún lugar, Aruna avanzaba sin saber que su historia había sido observada, narrada, seguida. No sabía de cámaras ni de decisiones humanas. No sabía que estuvo a punto de desaparecer. Solo sabía cazar, moverse, sobrevivir. Y eso era suficiente, porque esta nunca fue una historia sobre salvar a un animal. Fue la historia de devolverle a la selva algo que casi se pierde, y permitir que una vez más se sostuviera por sí sola. La selva no guarda finales, solo continuidades. Meses después de la liberación, nada parece extraordinario a simple vista. El verde sigue siendo verde. La lluvia cae donde siempre. Los animales cruzan los senderos invisibles como lo han hecho durante generaciones. Si alguien preguntara qué cambió, la respuesta más honesta sería nada. Y todo. Miguel vuelve a revisar las cámaras. Es temprano. El café ya está frío antes del primer sorbo. Las pantallas muestran escenas comunes, un venado cruzando con cautela, un grupo de pecaríes avanzando compactos, sombras que se confunden con la noche. La selva, en apariencia, no tiene noticias, hasta que una imagen se detiene, no por calidad, no por dramatismo, por precisión. Un cuerpo atraviesa el encuadre con una economía perfecta de movimiento. No hay duda, no hay necesidad de ampliar ni de confirmar con datos. Es ella, Aruna, más grande, más firme, entera, casa. No frente a la cámara, sino fuera de ella como debe ser. La imagen solo captura el antes y el después, el desplazamiento silencioso, la seguridad absoluta, la ausencia de error. La selva vuelve a tener un centro de gravedad. Días más tarde, otra grabación. Aruna aparece de nuevo. Esta vez se detiene brevemente, olfatea, marca, avanza. Y detrás, a una distancia medida, algo más pequeño repite el gesto. No se acerca demasiado, no invade, aprende. Miguel no necesita certezas inmediatas. En su trabajo, la paciencia es una forma de respeto, pero sabe lo que implica esa escena, sabe lo que significa para un territorio que estuvo a punto de quedar vacío. El legado no siempre llega con nombres, a veces llega caminando en silencio. Miguel apaga las pantallas al final del turno, no archiva la historia como un éxito personal, no la cuenta como una victoria. Hace algo más importante, la deja ir.
Porque la selva no necesita testigos permanentes, solo guardianes atentos cuando el equilibrio tiembla. Afuera, el día continúa. En algún punto que ninguna cámara alcanza, Aruna se mueve entre sombras reales, no simuladas. Caza cuando es necesario, descansa cuando puede, evita lo que debe evitar, enfrenta lo que no puede eludir. No recuerda el santuario, no recuerda la herida, no recuerda haber sido observada. Su cuerpo sí recuerda lo esencial. Recuerda cómo fallar y volver a intentar. Cómo medir un salto. Cómo elegir cuándo avanzar y cuándo desaparecer. La selva la reconoce otra vez. Las presas ajustan sus rutas. Los senderos vuelven a cambiar. El silencio recupera sentido. El equilibrio, ese acuerdo frágil y antiguo, se recompone sin ceremonia. Y en algún lugar, sin cámaras ni protocolos, una nueva vida aprende a moverse siguiendo un rastro que estuvo a punto de extinguirse. Esta historia no termina con un rescate, ni con una liberación. Termina, si es que termina, con algo mucho más difícil de lograr, la posibilidad de que la selva continúe siendo selva, porque salvar nunca fue el objetivo. El verdadero logro fue desaparecer a tiempo y dejar que lo salvaje volviera a sostenerse solo. Desde entonces, su señal siguió apareciendo en lugares donde solo sobreviven los que pertenecen.